Enviaron a la hija enferma y pelona para casarse como broma, pero era todo lo que él más quería. Jimena Hernández sostenía el costado de la carreta mientras cada sacudida en el camino de tierra parecía arrancarle un pedazo más de su dignidad. El hermano mayor, Mateo, silbaba una canción irritante en el asiento de enfrente, como si estuviera llevando ganado al mercado y no a su propia hermana. Fue cuando se volvió con esa sonrisa cruel que ella conocía tan bien y dijo en voz alta, para que ella escuchara cada palabra: «¿Sabes, Jimena? Todavía no creo que el viejo Emiliano haya aceptado. Un hombre con ese dinero, aceptando casarse contigo así. Papá hizo un gran negocio». Ella no respondió. Aprendió hace mucho que con Mateo no servía de nada. Solo apretó con más fuerza la pequeña maleta que llevaba en el regazo, sintiendo la tela gastada bajo los dedos. Adentro estaba todo lo que poseía ahora: 3 vestidos sencillos, un cepillo de dientes, medicinas y la foto de la abuela Guadalupe, la única persona que realmente la había amado. La carreta se bamboleó de nuevo y Jimena tuvo que sujetar el pañuelo que cubría su cabeza, no por vanidad. Hacía meses que la vanidad se había ido junto con el cabello, arrancado por la quimioterapia. El pañuelo era para ahorrarles a los demás la incomodidad de mirarla. «Ese hombre debe estar desesperado de verdad», continuó Mateo escupiendo hacia un lado. «Feo así, con esa mancha morada en toda la cara. Por lo menos ustedes dos combinan, la pelona y el manchado. ¡Qué pareja perfecta!». Jimena cerró los ojos. No era la primera vez que escuchaba eso. Desde que volvió del hospital 3 meses atrás con el diagnóstico y sin el cabello, las cosas habían cambiado. Su madre dejó de mirarla. Su padre empezó a hablar en voz baja con el hermano mayor. Y entonces, hace 2 semanas, anunciaron la boda. Anunciaron: «Es una oportunidad, Jimena», había dicho su padre sin poder mirarla a los ojos. «Emiliano Castillo es un hombre rico, tiene la hacienda más grande de la región, vas a tener una vida buena». Lo que no dijo, pero ella escuchó en la conversación que tuvieron en el patio por la noche, fue el resto de la verdad: que Emiliano Castillo había pagado una dote generosa, que la familia necesitaba el dinero y que esperaban, incluso calculaban, que ella no viviera mucho tiempo. Así se quedarían con el dinero y el hacendado quedaría libre del compromiso en pocos meses. Pensaban que ella no lo sabía, pero Jimena siempre supo ver más allá de las palabras. El camino empezó a mejorar y a lo lejos aparecieron los primeros signos de la hacienda San Gabriel: portones bien cuidados, cercas nuevas, pastos verdes donde el ganado pastaba tranquilo. Era diferente de las tierras cansadas de la familia Hernández, donde todo parecía estar siempre al borde del colapso. «Ahí está», señaló Mateo con la barbilla, «el reino de tu príncipe azul». La casa principal de la hacienda apareció en el horizonte. No era de las más grandes que Jimena había visto, pero era sólida. 2 pisos, terraza amplia, jardín cuidado. Había humo saliendo de la chimenea y ropa tendida en el tendedero lateral. Señales de vida, de rutina, de un lugar habitado. Mateo detuvo la carreta frente a los escalones de la terraza. El silencio que siguió fue pesado. Jimena vio cortinas moverse en las ventanas. Alguien estaba observando, probablemente analizando la mercancía que llegaba. «Puedes bajar», dijo Mateo, sin hacer ademán de ayudarla. «Voy a buscar a tu dote, a tu novio». Ella bajó sola, sintiendo las piernas temblorosas después de horas en la carreta. El vestido beige que llevaba puesto estaba arrugado y lleno de polvo. No era lo que una novia debería usar, pero no había dinero para más. Y sinceramente, ¿qué diferencia hacía? La puerta de la casa se abrió. Un hombre salió. Alto, hombros anchos, vestía pantalón de trabajo y una camisa marrón sencilla. Usaba una gorra que sombreaba parte del rostro. Pero incluso de lejos, Jimena pudo ver la marca de nacimiento que Mateo había mencionado. Una mancha oscura, en tono vino, que cubría el lado izquierdo de su rostro, desde el ojo hasta la barbilla. Era Emiliano Castillo, el hombre con quien debía casarse. Él se detuvo en lo alto de los escalones, las manos en los bolsillos, y simplemente miró.
no con lástima, no con desagrado. Solo miró. Y Jimena, quizás por primera vez en meses, no desvió la mirada. «Traje a la novia prometida», anunció Mateo con esa alegría forzada que usaba cuando quería ser cruel. Jimena Hernández, en carne y hueso. Bueno, más hueso que carne últimamente, pero aquí está. Emiliano bajó los escalones despacio. Cada paso era medido, cuidadoso. Cuando se acercó, Jimena pudo ver mejor sus ojos. Eran castaños, tranquilos, y había algo en ellos que ella no esperaba encontrar. Una tristeza antigua, del tipo que no se forma de la noche a la mañana. «Buenas tardes, señorita Jimena», dijo, y su voz era suave, educada. «¿Fue un viaje largo?» La amabilidad tomó a Jimena por sorpresa. Abrió la boca, la cerró, intentó encontrar palabras. «Fue... sí, señor, Emiliano», corrigió él. «Puede llamarme Emiliano, y debe estar cansada. ¿Entramos?» Mateo carraspeó detrás de ellos. «¿Y el resto del pago? Mi padre dijo que la mitad se entregaría ahora a su llegada». Emiliano se volvió hacia él, y por primera vez Jimena vio algo endurecerse en aquellos ojos tranquilos. «El dinero está en la cocina. Puede tomarlo e irse. Estoy seguro de que tiene prisa por volver». No fue una petición, fue una despedida. Mateo también se dio cuenta porque su expresión se agrió. «Papá dijo que me quedara para ver si todo está en orden. Todo está en orden. Puede irse». La tensión entre los dos hombres era palpable. Jimena apretó la maleta con más fuerza, preparada para algún tipo de confrontación. Pero entonces Emiliano simplemente subió los escalones, abrió la puerta y dijo: «Venga, Jimena, le mostraré su cuarto». Y ella lo siguió. Porque, ¿qué otra opción tenía? Porque tal vez, solo tal vez, aquel hombre marcado y solitario fuera menos cruel que su propia familia. El interior de la casa era sorprendentemente acogedor. Piso de tablas limpias, muebles sencillos pero bien cuidados, cortinas de tela clara. Olía a café fresco y pan horneado. Muy diferente de la casa de los Hernández, donde todo siempre olía a moho y deudas. Una mujer apareció desde la cocina. Debía tener unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, delantal atado a la cintura. Miró a Jimena y sus ojos se abrieron ligeramente al ver el pañuelo cubriendo su cabeza calva, pero no dijo nada. «Doña Socorro, esta es Jimena», presentó Emiliano. «Se quedará en el cuarto de huéspedes de arriba. ¿Puede prepararle un baño caliente?» «Claro, don Emiliano», respondió la mujer, y había algo en su voz. Sorpresa, tal vez, como si esperara que él tratara a Jimena de otra manera. «¿El cuarto de huéspedes?», preguntó Jimena confundida. «Pero yo pensó que se quedaría en mi cuarto», completó Emiliano, y por primera vez esbozó algo que podría ser una sonrisa. «Somos adultos, Jimena. Podemos hablar con claridad. Sí, estamos prometidos en matrimonio, pero usted acaba de llegar. Ha pasado por un viaje largo y está cansada. No veo razón para apresurar las cosas». Jimena no supo qué decir. Eso no tenía sentido. Los hombres no actuaban así, especialmente hombres que habían pagado caro por una novia. «Gracias. Venga, le mostraré dónde es». La guió escaleras arriba. La madera crujía suavemente bajo sus pies. En el pasillo del segundo piso había 3 puertas. Emiliano abrió la del medio. El cuarto era sencillo pero limpio. Una cama matrimonial con colcha de retazos, un armario de madera oscura, una cómoda con espejo y una silla cerca de la ventana. La ventana daba al fondo de la propiedad, donde Jimena podía ver los establos y más allá, los campos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «Doña Socorro traerá agua caliente para la palangana», explicó Emiliano, señalando la cómoda. «O si prefiere, hay una tina en el baño al final del pasillo. La cena es a las 7. Puede descansar hasta entonces si quiere». Iba a salir cuando Jimena lo llamó. «¿Emiliano?» Él se detuvo, se volvió. «¿Por qué está siendo amable conmigo?» La pregunta salió antes de que pudiera pensar mejor, pero necesitaba saber, necesitaba entender. Emiliano se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo con esa voz calmada:
Porque no veo razón para no serlo. Ahora descanse, Ximena. Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Ximena se quedó parada en medio del cuarto, la maleta todavía apretada contra el pecho. Entonces, despacio, fue hacia la cama y se sentó. Los resortes chirriaron. Era cómoda, mucho más que el colchón delgado que tenía en casa. Miró hacia la ventana, hacia los campos dorados por el sol de la tarde. Pensó en su padre contando el dinero que había recibido. Pensó en su madre que no vino a despedirse. Pensó en Mateo riendo en el camino. Y entonces, por primera vez en meses, Ximena dejó caer las lágrimas. No de tristeza, no exactamente, sino de un cansancio profundo, del tipo que va más allá del cuerpo. Un cansancio de ser desechable, de ser un problema, de ser tolerada en vez de amada. Cuando doña Socorro tocó la puerta media hora después con baldes de agua caliente, encontró a Ximena todavía sentada en la cama, mirando por la ventana. «Te traje para que te laves, querida», dijo la mujer, su voz más suave ahora. «Y también te traje un té. Ayuda a calmar». «Gracias, doña Socorro». La mujer mayor colocó los baldes en el suelo, luego se acercó y posó una mano en el hombro de Ximena. «Sé que debes estar confundida, asustada tal vez, pero Emiliano es un buen hombre, mejor que muchos por ahí, lo verás con el tiempo». «Todo el mundo dice eso de alguien», respondió Ximena, la voz cansada. «Pero generalmente significa que la persona tiene un gran defecto que compensa siendo educada». Doña Socorro suspiró. «No voy a mentir diciendo que su vida fue fácil. No lo fue. Esa marca en el rostro, la gente juzga, hablan. Pero él construyó todo esto», gesticuló hacia el cuarto, hacia la casa, «con sus propias manos. Trabaja duro, trata bien a quienes trabajan para él, y nunca, nunca fue cruel». «¿Por qué aceptó casarse conmigo entonces?», preguntó Ximena, volviéndose para mirar a la mujer. «Él tiene dinero, tiene tierras. Podía haber escogido a cualquiera». «¿Podía?», repitió doña Socorro, y había algo amargo en su voz. «¿Crees que las muchachas hacen fila para casarse con un hombre marcado, Ximena? ¿Crees que las familias bien puestas lo aceptarían como yerno? Su dinero es bueno, pero su rostro las espanta. Siempre fue así. Entonces yo soy lo que le quedó a él, y él es lo que me quedó a mí. O ustedes dos son la oportunidad que nunca tuvieron», corrigió doña Socorro. «Depende de cómo veas las cosas». La mujer salió después de eso, dejando a Ximena con sus pensamientos y el agua caliente que se enfriaba despacio en la tina. Ximena se lavó lentamente, cuidando la piel sensible del cuero cabelludo. Sin el cabello, todo parecía más expuesto, más vulnerable. Evitaba los espejos generalmente, pero allí, sola en el cuarto, se quitó el pañuelo y se miró. El reflejo mostraba a una mujer delgada, con ojos hundidos, pómulos salientes, la cabeza perfectamente lisa, algunas marcas donde los vellos intentaban crecer, pero no podían por el tratamiento. Ya no se reconocía. La Ximena de antes, la que tenía cabello largo y mejillas llenas, parecía haber existido en otra vida. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Se puso uno de los vestidos limpios que había traído, el azul marino que era menos gastado que los otros. Se ajustó el pañuelo de nuevo en la cabeza, asegurándose de que cada hebra inexistente quedara cubierta. A las 7:10 bajó las escaleras. Voces venían de la cocina. Emiliano conversaba con doña Socorro sobre algo relacionado con los caballos. Ximena se detuvo en el umbral de la puerta, sin saber si debía entrar o esperar a que la notaran. Emiliano la vio primero, se levantó de inmediato. «Ximena, pase, por favor. La cena ya casi está lista». La mesa de la cocina era grande, de madera maciza, con 6 sillas alrededor. Emiliano indicó una al lado de la cabecera. Él mismo se sentó en la punta. Doña Socorro servía los platos: pollo asado, arroz, frijoles, ensalada de tomate y un pan que aún soltaba vapor. Era comida de verdad.
no las sobras recalentadas que ella comía en casa, no las comidas rápidas del hospital, comida hecha con cuidado, con tiempo. Doña Socorro es la mejor cocinera del municipio, comentó Emiliano tomando un pedazo de pan. Trabaja aquí desde que compré la hacienda, hace 8 años. Usted exagera, dijo la mujer, pero estaba sonriendo. Voy a dejarlos cenar, tengo ropa que quitar del tendedero antes que caiga el sereno. Se quedaron solos. Jimena miró el plato lleno frente a ella. Su estómago gruñó bajito, traicionero. Puede comer a gusto, dijo Emiliano. No hay necesidad de guardar las formas. Ella comió despacio al principio, tratando de mantener la compostura. Pero la comida estaba demasiado buena y hacía tiempo que no se alimentaba bien. Pronto estaba comiendo con más ganas, y Emiliano no hizo ningún comentario. Solo comió también, en un silencio cómodo. Fue cuando terminaron la comida que él finalmente habló. Jimena, necesito que entiendas algunas cosas. Sé que esta situación es extraña. Sé que no me conoces, y sé que probablemente tu familia tenía sus propias razones para aceptar este acuerdo. Ella se puso tensa. Él sabía de sus planes, pero quiero que sepas que aquí no eres una carga, no eres una broma, eres una persona que merece respeto, y es lo que vas a recibir mientras estés bajo mi techo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Jimena, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. Mientras yo esté viva. Todos saben que no debe ser mucho tiempo. Emiliano la miró directamente a los ojos. ¿Todos saben o todos esperan? La pregunta la desarmó. ¿Cuál es la diferencia? Toda la diferencia del mundo, respondió él. Las personas esperan muchas cosas. Esperan que sea de mal humor porque tengo una marca en el rostro. Esperan que sea solitario porque nadie me quiere. Esperan que sea amargado. Pero saber lo que una persona realmente es, eso viene de mirar, de conocer, no de esperar. Ximena sintió algo apretarse en el pecho. Ese hombre, ese extraño marcado que su familia usaba como broma, le estaba dando más dignidad en una noche de lo que su propia familia le había dado en meses. No sé cuánto tiempo tengo, dijo ella, la voz más baja ahora. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando, pero también dicen que puede volver, que generalmente vuelve. Entonces vivo en un término medio, no muriendo, pero tampoco exactamente viva. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Emiliano se quedó callado por un momento. Entonces levantó la mano y tocó su propio rostro, donde la marca de nacimiento se extendía. Nací así. Mi madre casi me abandonó cuando me vio. Mi padre nunca me miraba bien. Crecí escuchando que era un castigo, que era marca del demonio, que mi madre debió haber hecho algo mal durante el embarazo. Pasé la vida entera no muriendo, pero tampoco exactamente vivo. Jimena sintió lágrimas arder en sus ojos. ¿Cómo aguantas? Trabajo, construyo cosas, creo rutinas, y aprendí que la opinión de los demás no tiene que ser mi verdad. Hizo una pausa. Pero no voy a mentir, es solitario a veces, muy solitario. Por eso aceptaste casarte conmigo. Acepté porque cuando tu padre vino a proponerlo, vi una oportunidad, no de tener una esposa bonita o perfecta, sino de tener compañía, de tal vez construir algo con alguien que entiende lo que es ser dejado de lado. Su honestidad era brutal y gentil al mismo tiempo. Mi familia piensa que eres un idiota, dijo Jimena de repente. Creen que desperdiciaste dinero porque voy a morir pronto y ellos se quedarán con todo. Lo sé. ¿Lo sabes? Tu padre no es tan discreto como cree. Escuché la conversación que tuvo con tu hermano cuando vinieron aquí la semana pasada para arreglar los detalles. Ximena se quedó impactada. Y aún así aceptaste. Aún así acepté. Porque no estoy haciendo esto por tu familia, Ximena. Lo estoy haciendo por ti. Y por mí. Él se levantó, tomó los platos y los llevó al fregadero. Mañana temprano voy a cuidar los caballos. Si quieres, puedes venir conmigo. O puedes descansar. Puedes hacer lo que quieras aquí. Esta es tu casa ahora. Jimena lo vio lavar los platos, los movimientos metódicos, cuidadosos.
Un hombre acostumbrado a hacer las cosas solo. Un hombre que no esperaba ayuda porque aprendió que la ayuda no llegaba. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Realmente quieres casarte conmigo? ¿O solo quieres compañía hasta que suceda lo que tiene que suceder? Emiliano dejó de lavar los platos, se secó las manos en el paño de cocina y se volvió hacia ella. Quiero casarme contigo. No sé qué depara el futuro, ni para ti ni para mí. Pero sé que prefiero pasar, sea el tiempo que sea, con alguien a mi lado que completamente solo. Si eso es egoísta, entonces soy egoísta. No es egoísta, dijo Jimena en voz baja. Es humano. Esa noche Jimena se acostó en la cama de huéspedes y se quedó mirando el techo. Desde abajo llegaban sonidos de Emiliano cerrando la casa, apagando luces, subiendo a su propio cuarto, sonidos de una rutina establecida. Ella pensó en todo lo que había pasado, en la crueldad de Mateo, en la indiferencia de sus padres, en la gentileza inesperada de Emiliano, en la forma en que la miraba, no con lástima, sino con algo que podría ser comprensión. Jimena no sabía qué traería el mañana. No sabía si podría construir algo allí, en esa hacienda con ese hombre marcado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creyó haber perdido para siempre. Esperanza, pequeña, frágil, pero estaba allí, pulsando lentamente en algún lugar del pecho que los remedios y la enfermedad intentaron vaciar. Y tal vez fuera suficiente para empezar. El gallo cantó cuando aún estaba oscuro. Jimena despertó desorientada. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba. La hacienda, el cuarto de huéspedes, Emiliano. Oyó sonidos desde abajo, pasos, agua corriendo, puerta abriéndose y cerrándose. Se levantó, fue a la ventana. Afuera, la primera luz del día apenas comenzaba a aclarar el horizonte, y vio a Emiliano caminando hacia los establos, una linterna en la mano, la gorra ya puesta. Jimena tomó una decisión. Se vistió rápidamente, tomó un chal y bajó. Cuando llegó a los establos encontró a Emiliano hablando en voz baja con un caballo mientras ajustaba la silla. «Buenos días», dijo ella. Él se volvió, sorprendido. «Jimena, no esperaba que te despertaras tan temprano. Dijiste que podía venir contigo». «Lo dije, pero no creí que vinieras el primer día». «No tengo muchos primeros días para desperdiciar», respondió ella, y vio que el rostro de él se contrajo ligeramente con la frase. «Cierto. Entonces vamos. Tengo que revisar las cercas del Pasto Norte». Unos becerros lograron escapar ayer. Él ensilló otro caballo para ella, un bayo manso llamado Caramelo. Jimena montó con dificultad. Hacía años desde la última vez que había montado a caballo, en los tiempos en que la familia Hernández aún tenía animales. Cabalgaron en silencio por la propiedad. El aire de la mañana era fresco, casi frío, y Jimena ajustó el chal más apretado alrededor de sus hombros, pero había algo vigorizante en eso. En la vastedad de los campos, en el olor a tierra y rocío, en el sonido de los cascos en el suelo. «Allí», señaló Emiliano. «¿Ves donde la cerca está floja? Por ahí se escaparon». Él desmontó, y Jimena lo observó trabajar. Sus manos eran grandes, callosas, pero se movían con precisión mientras arreglaba la cerca. De vez en cuando murmuraba algo, como si hablara consigo mismo. «¿Con quién estás hablando?», preguntó Jimena. Emiliano hizo una pausa, y ella vio un rubor subir en el lado no marcado de su rostro. «Conmigo mismo. Costumbre de quien vive solo». «¿Qué decías?» «Tonterías. Cosas sin importancia». Pero Jimena había oído. Lo había escuchado decir algo sobre la soledad, sobre lo bueno que era tener compañía esta mañana. Cuando terminaron y regresaron, el sol ya estaba alto. Doña Socorro tenía café listo y pan fresco. Se sentaron a comer y la mujer mayor miró a Jimena con aprobación. «Te levantaste temprano, muchacha». «Quise ayudar». «Ayudaste solo con ir», dijo Emiliano. «Hace diferencia tener a alguien cerca». Los días comenzaron a formar un patrón. Jimena se despertaba temprano, iba con Emiliano a cuidar los animales y la propiedad. Volvía para el desayuno.
Pasaba la mañana ayudando a doña Socorro con tareas ligeras de la casa o simplemente leyendo en el porche. Por la tarde descansaba, por la noche cenaban juntos y conversaban, mucho. Emiliano contó cómo había comprado la hacienda joven con dinero que había juntado trabajando para otros desde niño. Contó sobre los primeros años difíciles, cuando nadie quería hacer negocio con él por su apellido, sobre cómo tuvo que probar su valor 3 veces más que cualquier otro. Jimena contó sobre su vida antes de la enfermedad, la carrera de literatura que no pudo terminar, el sueño de ser maestra, los planes que se aplazaron y después se olvidaron cuando llegó el diagnóstico. «Aún puedes enseñar», dijo Emiliano una noche. «Hay una escuela en el pueblo. Siempre necesitan maestros. ¿Quién va a querer una maestra calva que se puede desmayar en medio de la clase? ¿Quién va a querer aprender de alguien que sabe valorar el conocimiento porque sabe que el tiempo es precioso?» Jimena se quedó callada. Nadie había puesto las cosas de esa forma antes. Una semana después de la llegada de Jimena, Mateo apareció de nuevo. Vino solo esta vez, en una carreta vieja, y llegó cerca del mediodía. Jimena estaba en la cocina ayudando a doña Socorro a preparar el almuerzo cuando oyó el ruido de ruedas en la entrada. Su estómago se revolvió. «Es él», dijo doña Socorro, mirando por la ventana. «Tu hermano. ¿Qué quiere ahora?» «Dinero, imagino. Siempre es sobre dinero con ese tipo de gente». Emiliano apareció desde la sala, vio a Mateo bajando de la carreta y su rostro se endureció. «Quédate aquí dentro, Jimena. Es mi hermano, tengo que...» «Quédate aquí dentro», repitió Emiliano más firme. «Por favor». Y salió a encontrarse con Mateo en el porche. Jimena se colocó cerca de la ventana, donde podía oír, pero no ser vista fácilmente. «Emiliano», saludó Mateo con alegría falsa. «Vine a ver cómo está mi hermanita, trayendo un poco de consuelo de su casa para ella. Ella está bien, y ya tiene todo lo que necesita aquí». «Ah, estoy seguro. Pero ya sabes cómo es. La familia es la familia. Venimos a ver si la están tratando bien». «¿Venimos o viniste?» Mateo soltó una risa. «Bueno, vine yo, pero representando a toda la familia, ¿entiendes? Entiendo perfectamente cuánto». «¿Cómo que cuánto? ¿Cuánto dinero quieres para irte y dejar a Jimena en paz?» La sonrisa de Mateo vaciló. «No sé de qué estás hablando. Solo vine a visitar...» «Mateo», interrumpió Emiliano, su voz baja pero firme. «No soy idiota. Sé exactamente por qué estás aquí. Tu padre pensó que la dote era poca, ¿verdad? Creyó que podría sacar más con el tiempo. Entonces, ¿cuánto? Vamos a resolver esto ahora». Mateo se quedó en silencio un momento, evaluando. Luego la sonrisa falsa desapareció y mostró quién era realmente. 2.000, y no nos ves por aquí de nuevo. 2.000 es mucho dinero. Jimena es mi hermana, vale eso. Jimena no vale nada para ti, respondió Emiliano, pero vale todo para mí, y es exactamente por eso que voy a pagar. Jimena sintió el corazón apretado al oír eso. Emiliano entró, fue hasta una caja fuerte que tenía en el escritorio, volvió con el dinero, se lo entregó a Mateo. «Ahora vete, y dile a tu padre que fue la última vez. No quiero ver a ninguno de ustedes cerca de mi propiedad de nuevo. Si aparecen, llamo al delegado y presento una denuncia por extorsión». Mateo tomó el dinero, lo contó, lo guardó en el bolsillo. «Estás cometiendo un error, ¿sabes?», dijo, pero ya retrocedía hacia la carreta. «Ella va a morir en unos meses. Todo ese dinero desperdiciado con una calva enferma». Fue rápido. Emiliano cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, agarró a Mateo por el cuello de la camisa. «Háblale así de nuevo, y vas a descubrir que la marca en la cara no significa mano débil. ¿Entendiste?» Mateo asintió, los ojos desorbitados de miedo. Emiliano lo soltó y él corrió hacia la carreta, salió disparado por el camino. Cuando Emiliano volvió a entrar, encontró a Jimena detenida en la sala. Ella lo había oído todo. «Jimena, yo... 2.000 pesos», dijo ella, la voz temblando. «Le diste 2.000 pesos a mi hermano para que se fuera. Era necesario.
2,000 pesos que tanto trabajaste para conseguir, desperdiciados en mí. No fueron desperdiciados, dijo él, acercándose. Se invirtieron en mi paz y en la tuya. Pero yo no valgo eso. Jimena sintió que las lágrimas empezaban a caer. No valgo todo ese dinero, toda esa bondad. Solo soy una mujer enferma que tu familia abandonó y que la mía usó para ganar dinero. Emiliano se acercó más y con hesitación tocó su hombro. Jimena, mírame. Ella levantó la vista. Vales eso y mucho más. Y cuanto antes entiendas eso, más fácil será para ambos. Jimena se derrumbó. Todos los meses de tensión, de miedo, de sentirse desechable, todo salió a la superficie. Lloró allí mismo, en la sala de esa hacienda, en los brazos de un hombre que apenas conocía pero que ya había mostrado más amor que toda su familia. Y Emiliano la sostuvo. No intentó callarla. No dijo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Solo la sostuvo. Cuando ella se calmó, él dijo en voz baja, «Voy a hacer un té, y vamos a hablar de algo». Se sentaron en la cocina. Doña Socorro discretamente se había retirado al fondo. El té estaba caliente y dulce. «Tengo una propuesta para ti», empezó Emiliano. «No necesitas responder ahora. Puedes pensarlo». «¿Qué es?» «Vamos a casarnos, de verdad, oficialmente. La semana que viene, si aceptas». Jimena casi deja caer la taza. «¿Qué?» «Piénsalo bien», continuó él. «Si estamos casados oficialmente, tu familia ya no tiene derecho legal sobre ti. No pueden venir aquí a hacer exigencias. No pueden llevarte de vuelta. Y tú quedas protegida». «Pero es solo práctico, una protección». Emiliano se quedó quieto un momento. «Sería mentira decir que es solo práctico. Me gustas, Jimena. Me gusta tenerte aquí. Me gusta despertar sabiendo que no estoy solo. Me gusta conversar por la noche. Me gusta verte cuidando los caballos por la mañana». Hizo una pausa. «No es amor, todavía no, pero podría ser. Con tiempo, si tú también quieres». Jimena sintió el corazón latir más rápido. «Yo no sé qué decir. Di que lo vas a pensar. Es todo lo que pido». Ella pensó. Pensó mucho. Esa noche, acostada en la cama de invitados, Jimena evaluó sus opciones. Podía quedarse allí como estaba, en una especie de limbo. Podía volver con la familia, para ser nuevamente una carga, o podía dar un paso adelante, hacia algo que podría volverse real. A la mañana siguiente, encontró a Emiliano en el establo como siempre. «Acepto», dijo ella. «Vamos a casarnos». La sonrisa que se abrió en su rostro fue pequeña, pero genuina. «Entonces vamos. Hay un registro civil en el pueblo. Podemos ir hoy en la tarde a tramitar los documentos». Y fue así que Jimena Hernández se vio 4 días después, vistiendo un vestido blanco sencillo que doña Socorro había cosido a toda prisa, parada en el registro civil del pueblo al lado de Emiliano Castillo. El oficial del registro civil era un señor bajo de lentes gruesos que apenas levantó la vista de los papeles. Doña Socorro estaba como testigo, junto con el veterinario de la región, el doctor Arturo, un señor negro de cabello canoso que conocía a Emiliano desde hacía años. «¿Algún impedimento?», preguntó el oficial aburrido. «No», respondieron Jimena y Emiliano juntos. «Emiliano Castillo, ¿aceptas a Jimena Hernández como esposa?» «Acepto». «Jimena Hernández, ¿aceptas a Emiliano Castillo como esposo?» Jimena miró al hombre a su lado, a la marca que cubría la mitad de su rostro, a los ojos gentiles, a las manos callosas que trabajaban tanto, y dijo, «Acepto». «Entonces los declaro casados. Pueden firmar aquí». Fue simple, rápido, sin flores, sin música, sin familia bendiciendo. Pero cuando Jimena firmó su nuevo nombre, Jimena Castillo, sintió que algo cambiaba, como si un peso le hubieran quitado de los hombros. Salieron del registro civil hacia un día soleado. El doctor Arturo les estrechó la mano a ambos y se fue a atender sus asuntos. Doña Socorro abrazó a Jimena y susurró, «Bienvenida a la familia, querida, la familia de verdad.
De regreso a la hacienda San Gabriel, Emiliano conducía la camioneta en silencio. Jimena miraba por la ventana, todavía procesando lo que había pasado. «Estoy casada», dijo en voz alta, casi sin creerlo. «Lo estás», confirmó Emiliano. «¿Cómo te sientes?» «No sé. Extraña. Más ligera, tal vez». «Es porque ahora tienes elección», dijo él. «Antes las cosas te pasaban a ti. Ahora tú haces que las cosas pasen». De vuelta en la hacienda, doña Socorro había preparado una comida especial. No era nada elaborado, pero tenía pastel. Un pastel sencillo de pan de elote con cobertura de chocolate. En la parte superior, con azúcar glass, había escrito «Felicidades». Comieron los tres, conversando y riendo de historias antiguas. Fue la celebración más modesta que jamás hubo, pero también fue la más sincera. Por la noche, cuando llegó la hora de dormir, Jimena se quedó parada en el pasillo entre su cuarto y el de Emiliano. Él notó su hesitación. «Tu cuarto sigue siendo tuyo», dijo amablemente. «A tu tiempo, Jimena, sin presión». «Gracias», dijo ella, y realmente estaba agradecida. Pero esa noche, acostada sola en la cama de invitados por última vez, porque había decidido que al día siguiente mudaría sus pocas cosas al cuarto de él, no porque estuviera obligada, sino porque quería, Jimena pensó en cómo la vida podía sorprender. Hace 2 semanas estaba en la casa de sus padres, invisible y desechable. Ahora era esposa, tenía un nombre nuevo, un lugar que podía llamar suyo. No era un final feliz todavía, era demasiado pronto para eso, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo era todo lo que una persona necesitaba para creer que lo imposible podía volverse real. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los primeros meses de matrimonio trajeron una rutina que Jimena nunca imaginó posible. Se despertaba con Emiliano antes de que saliera el sol, desayunaban juntos en la cocina aún silenciosa, luego iban a cuidar los animales. Emiliano le enseñaba sobre la hacienda, sobre los caballos, sobre el ganado. Jimena aprendía rápido, y había placer en ello. Placer en ser útil, en tener propósito. Pero no todo era sencillo. Había días en que la enfermedad recordaba su presencia. Días en que Jimena despertaba con náuseas, con el cuerpo adolorido, con un cansancio que parecía venir de los huesos. En esos días, Emiliano no exigía nada. Solo llevaba el desayuno para ella al cuarto, se aseguraba de que tomara sus medicinas y se iba a trabajar. Al principio, Jimena se sentía culpable esos días, como si estuviera fallando en sus responsabilidades, pero Emiliano siempre decía lo mismo. «Estás librando una batalla cada día, Jimena. Algunos días la batalla es más dura. No tienes que sentirte mal por eso». 3 meses después de la boda, llegó la hora de la consulta de seguimiento en el hospital. Jimena estaba nerviosa. Los resultados de los análisis dirían si el tratamiento seguía funcionando o si el problema había vuelto. Emiliano insistió en ir junto. Salieron de madrugada. El viaje hasta la capital tomaría 4 horas. Jimena pasó todo el camino con las manos entrelazadas en el regazo, apretando los dedos hasta que se le ponían blancos. «Todo va a salir bien», decía Emiliano de vez en cuando. «¿No lo sabes?» «No, pero elijo creerlo de todas formas». El hospital era enorme, frío, impersonal. Todo lo que Jimena recordaba y odiaba. Pasillos que olían a desinfectante, luces fluorescentes, personas con batas caminando apresuradas. La médica que atendía a Jimena era la doctora Beatriz, una mujer de unos 50 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, gafas de armazón roja. Ella saludó a Jimena con familiaridad y miró a Emiliano con curiosidad. «Este es mi esposo, Emiliano», presentó Jimena, aún extrañando la palabra esposo en su boca. «Mucho gusto», la doctora le estrechó la mano. «Jimena me habló de usted». «¿Habló?» «En la última consulta, hace 3 meses.
Dijo que se iba a casar. Confieso que me sorprendí, dado su estado en ese entonces, pero veo que las cosas cambiaron. Era verdad. Jimena había subido de peso. No mucho, pero lo suficiente para que su rostro no se viera tan hundido. Tenía más color en la piel. Parecía, si no saludable, al menos más viva. Vamos a los exámenes entonces. La doctora Beatriz abrió la carpeta. Los resultados de los análisis de sangre llegaron ayer. Jimena contuvo la respiración. Emiliano encontró su mano y la apretó. La doctora estudió los papeles por un tiempo que pareció eterno. Luego miró a Jimena y sonrió. Sigues en remisión. Los marcadores están estables, algunos incluso mejores que hace 3 meses. Lo que sea que estés haciendo, Jimena, continúa. El alivio fue tan grande que Jimena sintió que las piernas le flaqueaban. Emiliano la sostuvo del codo manteniéndola de pie. ¿Estás segura?, preguntó ella, necesitando oírlo de nuevo. Absolutamente. Obviamente, seguiremos con el seguimiento. Consultas cada 3 meses, exámenes regulares. Pero por ahora estás bien. Muy bien incluso. En el camino de regreso, Jimena lloró, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que necesitaba salir de alguna forma. Emiliano la dejó. Solo manejaba con una mano en el volante, la otra sosteniendo la de ella. «Vamos a celebrar», dijo él cuando ella se calmó. «¿Celebrar cómo?» «Hay un restaurante en la carretera, a 50 kilómetros de aquí. Hacen la mejor comida casera de la región. Vamos a parar, comer algo especial». Y pararon. El restaurante era sencillo, una casa convertida con mesas de madera y cortinas de telas de manta, pero la comida era realmente buena. Pollo de rancho, papas de galeana, ensalada de betabel. Mientras comían, Jimena observó a su esposo. La ropa sencilla, la gorra siempre puesta, la marca que él ya no intentaba ocultar tanto desde que se casaron. Pensó en cómo él había cambiado su vida, cómo la había salvado, no solo dándole un techo, sino dándole dignidad. «¿En qué estás pensando?», preguntó Emiliano viéndola mirarlo. «¿En qué suertuda fui? ¿Suerte de tener una familia que te vendió a un extraño? ¿Suerte de que el extraño fueras tú?» La sonrisa de él fue pequeña, pero llegó a los ojos. De vuelta en la hacienda, la vida retomó su ritmo, pero algo había cambiado en Jimena. La noticia de que estaba bien, de que podía tener tiempo, hizo que comenzara a pensar en el futuro de otra manera. Ya no contando los días que podría perder, sino planeando los días que podría ganar. Fue entonces cuando conoció a doña Petra. Era una tarde de jueves cuando la mujer apareció en la hacienda. Debía tener unos 65 años, cabellos completamente blancos recogidos en un moño, cuerpo pequeño pero firme. Venía a pie por la carretera, cargando una canasta. Jimena estaba en el porche y vio a la mujer acercarse. Se levantó, yendo a su encuentro. «Buenas tardes», saludó Jimena. «¿Puedo ayudarla?». La mujer la estudió con ojos vivos que no perdían ningún detalle. Notó el pañuelo que Jimena aún usaba para cubrirse la cabeza, la delgadez, la palidez, pero no hizo ningún comentario. «Soy Petra. Vivo en el rancho vecino, 3 kilómetros al este. Vine a traer unos huevos para doña Socorro. Ella me los pidió en la pulpería la semana pasada». «Ah, claro. Pase, por favor. Voy a llamarla». «Debe ser la nueva esposa de Emiliano», dijo Petra, no como pregunta, sino como afirmación. «Lo soy». «Jimena». «Bien, Jimena, déjame decirte. Esta gente del pueblo anda hablando mucho, diciendo que Emiliano se casó con una moribunda por lástima, que tú eres una aprovechada, que todo es interés de un lado y caridad del otro». Jimena sintió que el rostro se le calentaba de rabia y vergüenza. «Pero a mí no me importa lo que esa gente hable», continuó Petra entrando a la casa sin ceremonia. «Gente que habla mucho generalmente hace poco. Lo que quiero saber es qué tienes tú que decir». «¿Sobre qué?» «Sobre estar aquí, sobre casarme con Emiliano. ¿Verdad, señorita? Sin rodeos». Jimena podría haber mentido, podría haber dado una respuesta bonita y diplomática, pero había algo en doña Petra que pedía honestidad. «La verdad es que mi familia me usó.
Me vendieron creyendo que iba a morir pronto, y ellos se quedarían con el dinero. Emiliano sabía eso, y se casó conmigo de todas formas. Me ofreció respeto cuando nadie más lo hacía, y yo acepté porque estaba desesperada, porque no tenía a dónde ir, porque aquí era mejor que en cualquier otro lugar. ¿Y ahora? Ahora, Jimena pensó, ahora estoy feliz, de verdad feliz, por primera vez en mucho tiempo. No sé si esto es amor todavía, pero es bueno, y eso ya es mucho más de lo que tenía antes. Doña Petra asintió, como si Jimena hubiera pasado alguna prueba. Bueno, entonces está bien. Cualquier cosa que necesites, mi rancho está ahí nomás. Vivo sola desde que mi marido se fue, hace 5 años. Sé lo que es la soledad, sé lo que es el juicio, y sé reconocer la verdad cuando la oigo. A partir de aquel día, doña Petra se volvió presencia frecuente. Venía cada semana, a veces trayendo huevos, a veces verduras, siempre trayendo historias. Contaba sobre el tiempo en que era joven, sobre cómo conoció a su marido, sobre las dificultades de criar 4 hijos en un rancho pequeño. Y Jimena escuchaba, absorbía cada palabra, porque doña Petra no sentía lástima por ella. La trataba como igual, como alguien que tenía valor más allá de la enfermedad. Fue doña Petra quien primero comentó sobre el cabello. «Están empezando a crecer de nuevo», dijo ella una tarde ajustando el pañuelo de Jimena. Vi unas puntitas allí en la nuca. Jimena llevó la mano a la cabeza. «¿En serio?» «En serio. Finos todavía, pero están saliendo. Su cuerpo se está curando, muchacha». Aquella noche, Jimena estuvo mucho tiempo frente al espejo del baño. Se quitó el pañuelo despacio y examinó la cabeza. Doña Petra tenía razón. Había una sombra fina de vello empezando a crecer. No era mucho, pero era algo. Cuando Emiliano pasó por el pasillo, ella lo llamó. «Ven a ver». Él entró al baño, la vio sin el pañuelo, y sus ojos se abrieron ligeramente. «Están creciendo», dijo ella, tocándose la cabeza. «El cabello está volviendo». Emiliano se acercó, extendió la mano con vacilación. Jimena asintió. Él tocó suavemente el cuero cabelludo de ella, sintiendo los pelos finos. «Están de verdad», dijo él, y había emoción en su voz. «Te estás poniendo bien, Jimena». «Lo estoy», asintió ella. Y por primera vez dijo sin reservas, «Me estoy poniendo bien, pero la paz nunca dura tanto como quisiéramos». Una semana después, llegó una carta. El cartero la entregó personalmente, y Jimena reconoció la letra del sobre inmediatamente. Era de su madre. Su corazón se aceleró. En 6 meses ni una palabra de la familia. Y ahora una carta. La abrió con manos temblorosas. La carta era corta, escrita en la letra menuda y apretada de la madre. «Jimena, tu papá está muy enfermo. Los médicos dicen que no tiene mucho tiempo. Quiere verte antes de irse. Por favor, ven. Deja el rencor a un lado y ven a ver a tu padre una última vez. Tu madre». Jimena leyó y releyó. Sintió emociones encontradas. Rabia por la familia que la abandonó. Culpa por sentir rabia. Duda de si era verdad o otro plan para conseguir dinero. Le mostró la carta a Emiliano aquella noche. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él después de leer. «No sé. Parte de mí quiere ir. Incluso después de todo es mi papá. Pero otra parte no lo cree. Piensa que es mentira para hacerme volver, para intentar conseguir más dinero de ti». «¿Y si es verdad? ¿Te vas a arrepentir de no haber ido?». «No sé», admitió ella. «Entonces vamos a descubrirlo», dijo Emiliano. «Mañana vamos al pueblo, llamamos a tu casa, confirmamos si es verdad. Después decides». A la mañana siguiente fueron hasta la pulpería del pueblo que tenía teléfono. Jimena llamó a la casa de sus padres. La madre contestó. «Mamá, soy yo. Recibí tu carta». «Jimena, gracias a Dios. ¿Vienes?». «Antes de eso, necesito saber. ¿Es verdad? ¿El padre está realmente enfermo?». Hubo una pausa. Entonces la madre dijo, y había genuino agotamiento en su voz. «Lo está, hija. El corazón. Tuvo un ataque hace 2 semanas. Está en casa ahora, pero los médicos dijeron que es cuestión de tiempo. Él sigue pidiendo por ti».
Ximena sintió algo apretarse en el pecho. Voy a pensarlo. Ximena, por favor, él es tu padre. Y yo soy su hija, la hija que vendió. Voy a pensarlo. Colgó antes de que la madre pudiera responder. Volvió a donde Emiliano esperaba en la banca de la plaza. Parece que es verdad, dijo ella sentándose a su lado. Mi madre estaba diferente, cansada, asustada tal vez. ¿Quieres ir? No sé si quiero, pero creo que necesito. No por ellos, por mí, para poder seguir adelante sin este peso. Entonces vamos. ¿Vendrías conmigo? Hasta el fin del mundo si fuera necesario, respondió Emiliano simplemente. 2 días después, tomaron la camioneta e hicieron el viaje hasta la propiedad de los Hernández. Ximena no había estado allí desde el día en que Mateo la había llevado en la carreta. Parecía una vida atrás. La casa estaba peor de lo que Ximena recordaba. La pintura descascarada, el jardín abandonado, el techo con tejas rotas, señales claras de una familia en decadencia. La madre abrió la puerta antes de que ellos tocaran. Parecía haber envejecido 10 años. Ojos hundidos, cabello más canoso, hombros encorvados. Ximena, dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo había emoción en su voz. Madre, este es mi esposo Emiliano. La madre miró a Emiliano, a la marca en su rostro, pero no hizo ningún comentario grosero. Solo asintió. Él está en el cuarto. ¿Quieres subir? Ximena subió las escaleras que crujían bajo sus pies. El pasillo olía a moho y medicina. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de sus padres, respiró hondo, entró. El padre estaba en la cama, más pequeño de lo que Ximena recordaba. Flaco, pálido, con tubos de oxígeno en la nariz. Cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ximena, la voz salió débil. ¿Viniste? Vine. Se acercó a la cama. Emiliano se quedó en la puerta, dando espacio pero permaneciendo cerca. Lo siento, dijo el padre. Lo siento por todo, por haberte vendido, por haberte tratado como mercancía, por haber elegido el dinero en vez de a mi propia hija. Ximena sintió lágrimas picar en sus ojos. ¿Por qué hiciste eso? Yo era tu hija. Porque soy un cobarde, porque estaba desesperado, porque pensé que de todas formas ibas a morir y al menos podríamos tener dinero para los otros. Toseó, el cuerpo entero temblando con el esfuerzo. Pero estaba equivocado, muy equivocado. ¿Lo estabas? ¿Estás bien?, preguntó él mirándola de verdad por primera vez. ¿Estás mejor? Estoy, dijo Ximena. Mucho mejor. El cabello está creciendo de nuevo. Los exámenes están bien. Tengo una casa, un esposo que me trata bien. Tengo una vida, papá. Una vida que construí sin ustedes. Me alegro por eso, dijo él y parecía genuino. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad, aunque no sea por mi culpa. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Ximena dijo, te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz de dejar esto atrás. El padre cerró los ojos, lágrimas corriendo por las sienes. Gracias, hija. Ximena salió del cuarto. Encontró a la madre y a Mateo en la cocina. Mateo parecía avergonzado. No podía mirarla. Él está realmente mal, dijo Ximena a la madre. ¿Lo están cuidando? Hacemos lo que podemos, pero la medicina es cara y el dinero se acabó. Claro que se acabó, pensó Ximena. Dinero gastado rápido con una familia que no sabe administrar. ¿Cuánto necesitan? La madre parpadeó, sorprendida. ¿Cómo? Para las medicinas de papá, para el tratamiento. ¿Cuánto necesitan? Ximena, no estamos pidiendo... Lo sé, pero estoy ofreciendo, no por ustedes, por él, y porque puedo. Fue Emiliano quien sugirió la cantidad. Suficiente para cubrir las medicinas por algunos meses, pero no tanto que creara dependencia o expectativa de más. Cuando salieron con la madre agradeciendo en la puerta y Mateo aún sin valor para hablar, Ximena se sintió más aliviada. Gracias, le dijo a Emiliano en el camino de regreso.
por ir conmigo, por ayudar incluso después de todo. Son tus padres, Jimena. Aunque hayan hecho todo eso, siguen siendo tus padres. Lo entiendo. Eres mejor de lo que ellos merecen. No soy mejor que nadie, dijo Emiliano. Solo trato de ser decente. Regresaron a la hacienda y la vida continuó. Pero algo había cambiado en Jimena. El perdón que le había dado a su padre, por más difícil que fuera, había liberado algo dentro de ella. Como si una cadena que ni siquiera sabía que cargaba se hubiera roto. Pasaron los meses. El otoño llegó pintando los campos de dorado y naranja. El cabello de Jimena crecía firme ahora. Ya no era solo sombra, sino una capa fina y oscura cubriendo su cabeza. Todavía usaba pañuelo a veces, por costumbre, pero cada vez menos. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue una mañana de mayo cuando todo cambió de nuevo. Jimena estaba ayudando a Emiliano en el establo cuando sintió un mareo fuerte. Se apoyó en la cerca, respirando hondo. ¿Jimena? Emiliano soltó lo que estaba haciendo y corrió hacia ella. ¿Estás bien? Solo mareo. Debe ser porque me levanté demasiado rápido. Pero durante el día, el mareo volvió varias veces. Y junto con él, vino una náusea extraña, diferente a la que sentía por los medicamentos. Voy a agendar consulta, dijo Emiliano por la noche. Mañana mismo vamos a la ciudad. Pero Jimena ya sospechaba algo que parecía imposible, pero que su cuerpo insistía en sugerir. Al día siguiente, antes de ir al hospital, se detuvo en una farmacia y compró una prueba de embarazo. En el baño de una gasolinera, con las manos temblando, se hizo la prueba. Positivo. Jimena se quedó mirando las dos rayas como si fueran palabras en un idioma extranjero. No podía ser. Los médicos habían dicho que sería casi imposible después de toda la quimioterapia, que sus probabilidades eran mínimas. Pero ahí estaban, 2 rayas rosa vibrante. Regresó a la camioneta en estado de shock. Emiliano lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Estás peor? No estoy peor, Le mostró la prueba. Emiliano miró. Miró de nuevo. Abrió mucho los ojos. Eso significa que estoy embarazada. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones que ninguno de los dos sabía nombrar. Pero los médicos dijeron que era improbable, dijo Emiliano al fin. Lo dijeron, pero no imposible. ¿Y tú estás bien? ¿El bebé está bien? ¿La enfermedad? No sé. Por eso necesitamos ir al hospital. Ahora. La consulta de emergencia con la doctora Beatriz confirmó todo. Jimena estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas y había complicaciones. El embarazo en sí es un milagro, explicó la médica, dados tus antecedentes y tratamiento. Pero debemos ser muy cuidadosos. Tu cuerpo aún se está recuperando. Un embarazo va a exigirle mucho. ¿Hay riesgos?, preguntó Emiliano con la voz tensa. Los hay. La doctora Beatriz no intentó endulzar la verdad. Riesgo para Jimena, riesgo para el bebé. Vamos a necesitar seguimiento constante. Exámenes regulares. Y tú, miró a Jimena, vas a necesitar descansar mucho más. Nada de trabajo pesado. ¿Pero es posible?, preguntó Jimena. ¿Es posible tener este bebé? Es posible. Difícil, riesgoso, pero posible. Entonces vamos a intentarlo. Emiliano tomó su mano. ¿Estás segura? No tienes que decidir ahora. Podemos pensar... Estoy segura, interrumpió Jimena. Toda mi vida me dijeron que se estaba acabando, que no tenía futuro, y ahora tengo la oportunidad de crear futuro. Quiero esto, Emiliano, lo quiero mucho. Y así comenzó la parte más difícil y más maravillosa. El embarazo fue monitoreado como pocos. Jimena iba al hospital cada 2 semanas, se hacía exámenes constantemente, seguía restricciones estrictas. Emiliano se volvió aún más protector. No la dejaba hacer nada pesado. Contrató más ayuda para la hacienda. Se aseguraba de que ella descansara, comiera bien, tomara todas las vitaminas. «Me vas a volver loca de este modo», reclamó Jimena un día cuando él no la dejó ni barrer la terraza. «Prefiero que estés loca y saludable a que estés sensata y mal», respondió él. Doña Petra
se volvió una aliada importante. Venía casi todos los días, se quedaba con Ximena, conversaban. La mujer mayor tenía la sabiduría de quien había criado 4 hijos y sabía exactamente qué decir y qué no decir. «Mi cuerpo está diferente», comentó Ximena una tarde, mirando la pequeña barriga que empezaba a notarse. «Claro que lo está. Está creando vida. Y el cabello me crece más rápido también. Ya se nota que voy a ser morena. Te estás poniendo bonita, muchacha, como debe ser». Pero no todo era fácil. Hubo días malos, días en que Ximena se sentía mal, en que tenía miedo de perder al bebé, en que se preguntaba si estaba siendo egoísta al tratar de traer un niño al mundo cuando su propio futuro aún era incierto. Una de esas noches malas, cuando estaba particularmente asustada, Emiliano se sentó en la orilla de la cama y le tomó la mano. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «Mucho». «¿De qué más?». «De no lograrlo, de perder al bebé, de dejarte solo con un niño si algo me pasa. Ximena, mírame». Esperó hasta que ella lo mirara. «No te va a pasar nada. Todo va a salir bien». «¿No puedes prometer eso?». «No, no puedo», admitió él. «Pero puedo prometer que voy a estar aquí. Pase lo que pase, voy a estar aquí». Y lo estuvo. En cada consulta, en cada examen, en cada momento de miedo o dolor. Estuvo ahí. El tiempo pasó, y milagrosamente, contra todo pronóstico, el embarazo progresó. 5 meses. 6. El cuerpo de Ximena cambiaba, la barriga crecía, y junto con ella también crecía la esperanza. Fue en el 6.º mes, cuando ocurrió la primera complicación seria. Ximena empezó a tener sangrado. Fueron deprisa al hospital, donde ella estuvo internada 3 días. Emiliano no se separó de su lado ni un minuto. «El bebé está bien», aseguró la doctora Beatriz después de todos los exámenes. «Pero necesitas reposo absoluto, Ximena. Absoluto. Nada de levantarte, nada de esfuerzo. Hasta el final del embarazo». De vuelta en la hacienda, Emiliano transformó su cuarto. Trajo todo lo que Ximena pudiera necesitar cerca de la cama: libros, radio, labores manuales. Doña Socorro llevaba las comidas. Doña Petra venía a hacerle compañía, y Emiliano, cada noche, se sentaba en la orilla de la cama y le hablaba a la barriga de Ximena. «Hola, pequeño o pequeña», empezaba siempre así. «Hoy los caballos estaban inquietos. Creo que presienten lluvia. Tu mamá está bien, descansando como mandaron los médicos. Y yo no puedo esperar para conocerte». Ximena escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. Porque ahí estaba un hombre que ni siquiera era padre biológico seguro, pues nunca se hicieron pruebas, nunca hicieron falta. El bebé era de los dos sin importar, pero que ya amaba a ese niño con cada fibra de su ser. Los días se arrastraban cuando estás atada a la cama, pero Ximena encontró maneras de pasar el tiempo. Leía mucho, tejía ropita para el bebé, escribía, descubrió que tenía talento para poner pensamientos en papel y empezó a escribir sobre su viaje, sobre la enfermedad, sobre el rechazo, sobre encontrar amor donde menos lo esperaba. «Esto está quedando bueno», comentó doña Petra después de leer algunas páginas. «Deberías pensar en hacer algo con este material». «¿Cómo qué?». «No sé. Publicar, tal vez. O enseñar. Siempre quisiste ser maestra, ¿no es cierto?». La idea fue germinando en la cabeza de Ximena. Tal vez después de que naciera el bebé. Tal vez pudiera transformar el dolor en propósito. El 7.º mes trajo otro susto. Contracciones prematuras. Corrida al hospital. Medicación para detener el trabajo de parto. 3 días más internada. «No sé si aguanto esto», confesó Ximena a Emiliano una de esas noches en el hospital. «Todos los días es un susto. Todos los días tengo miedo de perder a nuestro bebé. Pero cada día que pasa es un día más cerca de tener a ese niño en los brazos», respondió Emiliano. «Enfócate en eso, en el encuentro, no en el camino». El 8.º mes fue más tranquilo. Ximena estaba enorme ahora, la barriga ocupando todo el espacio disponible. Apenas podía darse la vuelta en la cama sola, pero el bebé estaba activo, pateando constantemente, recordándole que estaba ahí, vivo, luchando.
Va a ser terco, comentaba Jimena cuando las patadas eran particularmente fuertes, igual que el papá. O igual que la mamá, replicaba Emiliano, que se casó con un desconocido y está creando vida contra todo pronóstico. A principios del 9º mes, la doctora Beatriz llamó a una reunión. Hemos llegado muy lejos, comenzó. Mucho más allá de lo que esperaba inicialmente. Pero ahora tenemos que tomar decisiones. Su cuerpo está al límite, Jimena. Recomiendo que en cuanto cumpla 37 semanas, induzcamos el parto. No podemos arriesgarnos a llegar hasta las 40. ¿Es seguro? ¿A las 37 semanas? Se considera término completo. El bebé estará lo suficientemente desarrollado y será más seguro para ambas que esperar más. Jimena aceptó. No tenía otra opción en realidad. Solo quería que todo terminara bien. La 37ª semana llegó un martes. Fueron al hospital el lunes por la mañana para los preparativos. Jimena estaba nerviosa, asustada, ansiosa. Emiliano estaba pálido, pero trataba de parecer tranquilo. La inducción comenzó. Las horas pasaron lentamente. Empezaron las contracciones, fuertes, dolorosas, pero necesarias. Jimena apretaba la mano de Emiliano con tanta fuerza que estaba segura de que le estaba lastimando, pero él no se quejaba. Fueron 18 horas de trabajo de parto, 18 horas de dolor, de esfuerzo, de miedo. Y entonces, cuando el sol empezaba a salir en la mañana del miércoles, un llanto resonó en la sala. «Es una niña», anunció la enfermera. «Una niña hermosa y saludable». Colocaron a la bebé en el pecho de Jimena, pequeña, rosada, perfecta, ojos cerrados, puños apretados, llorando con fuerza de pulmones sanos. Jimena miró aquel rostro diminuto y sintió algo quebrarse y reconstruirse dentro de ella al mismo tiempo. Todo el dolor, todo el miedo, todo el sufrimiento valió la pena para llegar a ese momento. «Beatriz», dijo mirando a Emiliano, «vamos a llamarla Beatriz, por la doctora que nos ayudó». Emiliano estaba llorando abiertamente ahora. Tocó el rostro de su hija con un dedo, delicado como si fuera de cristal. «Beatriz», repitió. «Bienvenida, Beatriz». Los 3 días en el hospital pasaron en una niebla de felicidad agotada. Jimena aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a calmar el llanto. Emiliano aprendió todo junto, siempre a su lado. Cuando finalmente llevaron a Beatriz a casa, la hacienda entera los esperaba. Doña Socorro había decorado la entrada con flores. Doña Petra también estaba allí, con un pastel para celebrar. «Déjame ver a esta niña», pidió Petra, y cuando Jimena puso a Beatriz en sus brazos, la mujer mayor cerró los ojos y sonrió. Perfecta, absolutamente perfecta. Los primeros meses con Beatriz fueron difíciles, como lo son con cualquier recién nacido. Noches sin dormir, llanto constante, preocupaciones infinitas. Pero eran difíciles de una manera buena, de una manera que significaba vida, futuro, posibilidades. Jimena volvió a las consultas regulares 3 meses después del parto. Los exámenes mostraron que aún estaba en remisión. El cuerpo había aguantado el embarazo y se estaba recuperando bien. «Eres un milagro médico», dijo la doctora Beatriz. «De verdad, tu historia se convertirá en caso de estudio». Pero a Jimena no le importaban los casos de estudio. Le importaba su hija que dormía en sus brazos, el esposo que la amaba incluso cuando estaba calva y enferma, la vida que había construido sobre el rechazo y el dolor. Beatriz creció rápido, como hacen los niños. A los 6 meses ya se sentaba. Al año empezó a dar sus primeros pasos, siempre rodeada de amor, de tierra bajo los pies descalzos, de caballos y cielo abierto. En ese tiempo, Jimena finalmente hizo algo con los escritos que venía haciendo. Con ayuda de doña Petra, que tenía una amiga periodista en la capital, logró publicar su historia en una revista. Pequeña, de circulación local, pero era un comienzo. La respuesta fue inesperada. Cartas comenzaron a llegar, de mujeres que pasaban por tratamiento, de familias lidiando con enfermedades, de gente que encontró esperanza en las palabras de Jimena. «Deberías escribir más», sugirió Emiliano una noche, después de leer algunas de las cartas. «Deberías convertirlo en libro, tal vez».
¿Un libro entero? ¿Quién va a querer leerlo? Todas esas personas, mostró las cartas, y muchas otras que aún no saben que tu historia existe. Jimena pensó, y empezó a escribir. De verdad esta vez. No solo notas y reflexiones, sino una narrativa completa. Su viaje de la enfermedad a la cura, del rechazo al amor, de la desesperación a la esperanza. Le llevó un año terminarlo. Entre cuidar de Beatriz, de la casa, ayudar en la hacienda cuando podía, las palabras eran escritas en pequeños momentos robados aquí y allá. Pero finalmente estuvo listo. Consiguieron un editor pequeño, dispuesto a darle una oportunidad. El libro fue publicado en edición modesta. Del vacío al milagro era el título, y la portada mostraba un campo dorado con un solo caballo. Las ventas empezaron lentas, pero el boca a boca funcionó. Pronto estuvo agotado. Segunda edición. Tercera. Invitaciones para dar charlas en hospitales, en grupos de apoyo. Jimena aceptó algunas. Llevaba a Beatriz, que ahora tenía 3 años, y era la imagen de salud y alegría. Hablaba sobre esperanza, sobre nunca rendirse, sobre encontrar luz incluso en la oscuridad. Y la gente escuchaba. Lloraban, agradecían, decían que ella había cambiado sus vidas. Pero para Jimena el verdadero cambio había ocurrido antes. Ocurrió el día en que bajó de una carreta, sin cabello y sin esperanza, y un hombre marcado decidió tratarla con dignidad. Emiliano nunca buscó crédito, nunca quiso atención. Continuó trabajando en la hacienda, cuidando de los animales, siendo la base silenciosa sobre la cual todo se construía. «Deberías estar en el escenario conmigo», dijo Jimena después de una de las charlas. «Tu historia es tan importante como la mía». «Mi historia eres tú», respondió él simplemente. «Siempre lo fue. Los años pasaron como pasan cuando estás viviendo plenamente». Beatriz creció fuerte y curiosa. Empezó a ir a la escuelita del pueblo. Hizo amigos. Cabalgaba casi tan bien como su padre a los 7 años. Jimena continuó escribiendo. 2 libros más charlas, pero siempre regresando a la hacienda, al lugar que la había salvado. Doña Petra fue envejeciendo también. A los 75 años, estaba más lenta, pero no menos activa. Seguía visitando, ahora para jugar con Beatriz, para contar historias de antes. «¿Sabes?», le dijo a Jimena una de esas tardes, «cuando te conocí, pensé que no duraría 6 meses. Pensé que Emiliano se estaba preparando para perderte, pero me demostraste que estaba equivocada. Le demostraste a todo el mundo que estaban equivocados». «No tuve elección», respondió Jimena. «Tenía que vivir. Por mí, por Beatriz, por Emiliano». «Sí, tuviste elección. Pudiste haberte rendido. Mucha gente se rinde, pero tú elegiste luchar. Todos los días eliges luchar. Y hace diferencia, muchacha. Hace toda la diferencia». El padre de Jimena falleció cuando Beatriz tenía 5 años. Su madre llamó para dar la noticia. Jimena sintió tristeza, pero no la tristeza devastadora que podría haber sido, porque ya había hecho las paces antes, ya había perdonado. Fueron al funeral. Emiliano, Jimena y Beatriz. Mateo estaba allí, más viejo, pareciendo cansado. Intentó hablar con Jimena, pero las palabras le fallaron. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir. «Lo sé», respondió Jimena. Y era verdad. Lo sabía. Y había elegido seguir adelante igual. La madre quedó viuda y sola. Mateo se había casado y vivía lejos. Jimena comenzó a visitarla una vez al mes. No por obligación, sino porque era lo correcto. Porque el perdón no era olvidar, sino elegir no dejar que el pasado envenenara el presente. A los 10 años, Beatriz preguntó por primera vez sobre la enfermedad de su madre. «Mamá, ¿es verdad que casi te moriste antes de que yo naciera?». Jimena podría haber mentido, podría haber endulzado la verdad, pero decidió ser honesta. «Sí, es verdad». «¿Y tenías miedo?». «Mucho miedo». «Pero no te moriste». «No me morí. Luché, y sigo luchando cada día». «¿Por eso vas al hospital de vez en cuando?». «Sí, para que los médicos verifiquen que estoy bien. ¿Y sabes qué?
Siempre lo estoy. Beatriz abrazó a su madre con fuerza. Qué bueno, porque te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Mucho. Jimena seguía en remisión. Año tras año, los exámenes salían limpios. 5 años, 10 años, 15. Estadísticamente, dijo la doctora Beatriz en una de las consultas, estás curada. No hay señales de que la enfermedad regrese. No hay marcadores preocupantes. Ganaste, Jimena. Curada. La palabra sonó extraña. Jimena había pasado tanto tiempo definiéndose por la enfermedad que la idea de ya no tenerla era casi desorientadora, pero también era liberadora. A los 40 años, Jimena miró hacia atrás y vio el camino recorrido. De mujer desechable a autora respetada. De enferma terminal a curada. De rechazada a amada. Beatriz tenía 15 años ahora. Hermosa, inteligente, llena de sueños propios. Quería ser veterinaria, ayudar a animales como su padre siempre había ayudado. Emiliano tenía 50, el cabello canoso en las sienes, más arrugas alrededor de los ojos, pero seguía fuerte, seguía trabajando, seguía siendo la roca sobre la que todo se apoyaba. Y la marca en su rostro, Jimena apenas la notaba, se había convertido simplemente en parte de quien era, no algo feo o vergonzoso, sino sencillamente Emiliano. ¿En qué estás pensando?, preguntó una noche, mientras se sentaban en la terraza observando a Beatriz jugar con los perros en el jardín. En cómo la vida sorprende, respondió Jimena. En cómo todo lo que parecía terrible en su momento terminó trayéndome aquí. A ti, a Beatriz, a esta vida. ¿Crees que harías algo diferente? ¿Si pudieras regresar? Jimena pensó de verdad en la pregunta. No, no lo haría, porque cualquier cambio podría significar no tener esto, y no cambiaría esto por nada. Emiliano tomó su mano entrelazando los dedos. Yo tampoco, pasaron más años. Beatriz se fue a la facultad de veterinaria, una de las mejores del estado. Volvía los fines de semana y festivos, siempre llena de historias sobre clases y nuevos amigos. Jimena y Emiliano se quedaban solos de nuevo, como al principio, pero ahora era diferente. No era la soledad de dos desconocidos tratando de encontrar terreno común. Era la compañía confortable de dos personas que conocían cada rincón y recoveco del otro. A veces extraño cuando ella era pequeña, admitió Jimena una noche. Los pasitos torpes, las preguntas interminables. Yo también. Pero mira en lo que se ha convertido. Una mujer fuerte, bondadosa, decidida, como su madre, y tan trabajadora como su padre. Doña Petra falleció pacíficamente a los 82 años, durmiendo en su propia cama. El funeral estuvo lleno porque había tocado muchas vidas. Jimena lloró, pero también agradeció. Agradeció cada conversación, cada consejo, cada momento de compañía que aquella mujer le había dado. Ella fue como una madre para mí, dijo Jimena a Emiliano, la madre que necesitaba. Y tú fuiste la hija que ella siempre quiso tener cerca. El tiempo continuó su flujo inexorable. Doña Socorro se jubiló a los 70, se mudó a vivir con su hija. Emiliano y Jimena se quedaron solos en la hacienda, contratando ayuda solo para las tareas más pesadas. Se está volviendo difícil mantener todo esto, comentó Emiliano un día. Tal vez deberíamos pensar en reducir, vender parte de las tierras. O pasárselas a Beatriz, sugirió Jimena, cuando termine la facultad. Si ella quiere. Hablaron con su hija. Beatriz no solo quería, sino que tenía planes. Transformar parte de la hacienda en clínica veterinaria, continuar con la cría de caballos, mantener el legado que los padres construyeron. Pero solo si ustedes se quedan también, dijo ella. Esta es la casa de todos nosotros. Y así quedó decidido. Beatriz se graduó con honores, volvió a la hacienda con título y sueños. Montó la clínica en uno de los galpones reformados. Pronto estaba atendiendo no solo a los animales de la propiedad, sino de toda la región. ¿Sabías?, comentó Jimena viendo a su hija trabajar, que todo comenzó aquel día que me bajé de la carreta.
Un momento de desesperación que se transformó en todo esto. No fue desesperación, corrigió Emiliano. Fue valentía. Tuviste el valor de aceptar lo desconocido. Y yo tuve el valor de ofrecer. A los 55 años, Ximena aún daba conferencias ocasionales. Pero ahora hablaba menos de enfermedad y más de resiliencia. Sobre construir vida sobre ruinas. Sobre encontrar belleza en lugares inesperados. Y siempre terminaba sus conferencias de la misma forma. Fui enviada a casarme como broma, como desecho, como alguien que no tenía valor. Pero descubrí que el valor no es algo que otros determinen, es algo que nosotros elegimos ver en nosotros mismos. Y cuando hacemos esa elección, cuando decidimos que merecemos amor, dignidad, futuro, el mundo entero puede cambiar. La gente siempre lloraba, siempre agradecía, y Ximena siempre pensaba, no soy yo quien los inspira, es la historia, es la prueba viva de que los milagros ocurren cuando te niegas a rendirte. Emiliano cumplió 60 años, cabello completamente cano ahora, cuerpo aún fuerte, pero moviéndose más despacio. Aún cuidaba a los caballos cada mañana, aún se sentaba con Ximena en el porche cada noche. 60 años, bromeó ella en su cumpleaños. Te estás haciendo viejo. Nos estamos haciendo viejos, corrigió él. Juntos, como prometimos. Ni siquiera hicimos promesas. Fue una ceremonia civil sin votos. Hicimos promesas todos los días, dijo Emiliano. Cada mañana que despertamos y elegimos estar aquí, cada noche que dormimos lado a lado, cada dificultad que enfrentamos juntos, esas son las promesas que importan. Ximena asintió, porque era verdad. Fin de la historia. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Tomó Ximena la decisión correcta al aceptar casarse con Emiliano? ¿Crees en segundas oportunidades como esta? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Amamos leer cada mensaje. No olvides dejar ese like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final.